Este producto es realizado con recursos públicos priorizados por habitantes de la Comuna 1 Popular a través del Programa de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo. Catovi Radio presenta Comuna 1, la utopía nororiental. Un programa que nos habla sobre el contexto de la comuna. Cómo se ha dado su desarrollo social, comunitario, su mayor potencial, características y aspectos relevantes que muestran a la comunidad como espacio para vivir, compartir y construir. Comuna 1. La utopía en la esquina nororiental de Medellín. Amables oyentes, bienvenidos a Comuna 1, la utopía nororiental. A través de Catovi Radio les saluda Carlos Alberto Torres Viloria Charles para acompañarlos en este espacio de conocimiento y reconocimiento de los aspectos positivos y características más destacadas que identifican y proyectan a la Comuna 1. Hoy, con la grata compañía de dos mujeres que han entregado su tiempo y experiencia al lado de la comunidad. Zaira Mardelli Vázquez Ceballos, trabajadora social y lideresa comunitaria, y Caterina Alexandra Zapata, educadora popular, profesional en planeación y desarrollo social y magíster en educación y desarrollo humano. Ambas pertenecientes a la Corporación de Vivienda y Desarrollo Comunitario Corvideco y la Corporación Comunitaria Monseñor Romero, fundadas por José Federico Carrasquilla Muñoz. Comuna 1 Nororiental de Medellín, un territorio de talentos y proyección comunitaria pionera en procesos y proyectos de ciudad. Hablamos de Federico Carrasquilla, un hombre que trabajó y dejó un legado para la comunidad. Zaira, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Zaira, ¿cómo era el territorio en el momento de la llegada de Federico Carrasquilla y cuál fue su objetivo con la misma? El entorno o el territorio, cuando Federico Carrasquilla llegó, que fue en los años 60-70, era un territorio baldío, por decirlo de alguna manera. Un territorio que empezó a tomar fuerza cuando se vio la necesidad de vivienda, cuando se vio el interés o la opción, porque las personas que llegaban como desplazadas o con opciones de tener o de necesidad de tener una vivienda, entonces vinieron con el fin de buscarla. El padre Federico llega en ese tiempo y busca juntos la manera de que estas personas tengan una vivienda digna, que el pobre recobre su dignidad e identidad de pobre, teniendo como opción Charlie, tener de cierta manera una seguridad, poder tener algo propio, algo donde ellos digan, bueno, no me van a sacar porque es mi casa. También nos acompaña en este espacio otra lideresa, una mujer que tiene el contexto claro de la vida y obra de Federico Carrasquilla. Ella es Caterina Alexandra Zapata. Caterina, desde tu contexto y tu experiencia en la parte histórica, ¿qué ha significado la presencia y el trabajo de Federico Carrasquilla en la Comuna 1? Bueno, yo creo que hablar de Federico Carrasquilla, como le gustaba a él ser enunciado y nombrado, era como Fede. Él dice que la gente desde que él llegó al territorio lo llamaba Fede y era como le daba identidad, ¿cierto? Entonces creo que voy a hablar de Fede. Fede fue un hombre que se caracterizó y que cuando hablamos de la Comuna 1 y sobre todo cuando hablamos del popular, no podemos dejar de hablar de Fede. Cuando vamos a hacer referencia a este territorio,
Inmediatamente cuando se nombran categorías como la fundación, como convites, como empoderamiento, como juntanzas, como esa construcción colectiva, inmediatamente nos tenemos que trasladar a esa vivencia y a esa experiencia de lo que construyó Fede desde su filosofía de antropología del pobre. Federico toda la vida se ocupó de poder entregarnos a las organizaciones sociales una manera y unas formas en que podíamos vivir y habitar el territorio. Un lugar que se podía vivir y habitar, para él fundamental, desde un concepto de pobre que era completamente diferente al concepto convencional que se tenía de pobre. Entonces, Fede toda la vida nos habló de ese concepto de pobre desde un lugar antropológico. Siempre nos decía y nos contaba que cuando él descubrió en Lovaina, desde la tesis que hizo de Marx y desde la tesis que le dio a él como un fundamento epistémico, pero al mismo tiempo un fundamento, una confrontación frente a cómo vivía el pobre, él descubrió una vivencia desde siempre, una conexión profunda con Jesús. Él decía que durante el seminario Fede había vivido, que para él lo más importante era comer, jugar y rezar, y que eso lo había heredado de su papá. Fede descubre eso, se va a Lovaina, descubre en Lovaina, hace toda una tesis doctoral frente al pobre, y ahí descubre, finalmente, descubre en ese lugar las formas y las maneras en que él quería vivir al pobre. Pero digámoslo así, en ese momento él había descubierto esa experiencia desde un lugar de tesis, de trabajo de grado, desde su lugar. Ahora le tocaba ponerlo en la vida. Cuando llegó aquí a Medellín, bueno, eso es una historia larga, llegó a la universidad, pasó por ahí, y bueno, finalmente termina aquí en el Popular, y Fede termina pidiendo pues venirse a los territorios para vivenciar eso que él había trabajado tantos años en su tesis doctoral. Él argumentaba que Marx había ido a las causas de la pobreza, pero no a los efectos de la pobreza, y que para él era fundamental entender que la pobreza era una manera de ser persona, y que nacer en un mundo pobre no era un asunto negativo, era resignificar esa experiencia en cada persona. Y fue lo que Fede hizo toda la vida. Yo creería que si yo tengo que hablar de Fede, tendría que decir que Fede fue la persona que nos ayudó y nos enseñó a descubrir que ser pobre era una manera de ser persona. Él hablaba de dos mundos, el mundo de los ricos y el mundo de los pobres, no como un lugar de división, sino como un lugar donde unos tenían que aportarle a los otros y los otros allá. Entonces él siempre decía con muchísima fuerza, es que yo no elijo la familia en que nazco, yo nazco en esa familia. Yo no elijo ni la mamá ni el papá en el que voy a nacer, yo nazco en ese lugar. Entonces, ¿él de qué se ocupó? De que los pobres descubriéramos que teníamos identidad, que teníamos dignidad. Y hablo de tener porque yo habito el territorio, nazco aquí arriba en Santo Domingo, y toda la vida pues he estado aquí en la comuna. Continuando con Caterina, en el contexto social, ¿cómo se orientaban o dirigían las acciones que Federico proponía en la solución de necesidades? Federico lo primero que hizo fue ayudarle a tomar a la gente conciencia de sus necesidades. Lo segundo que hizo fue ofrecerle a la gente formación, capacitación. Él incluso tuvo un taller toda la vida de ebanistería y de cosas para hacer cosas. O sea, él le ayudó a la gente a descubrir que había que trabajarlo, que había que organizarlo, que había que resolverlo. Y también le ayudó a la gente a descubrir la colectividad. Federico les decía, creen los grupos, pero él no era parte de los grupos. A él lo integraban según lo que iban a hacer. Entonces él siempre narraba que, por ejemplo, cuando empezaron las juntas de acción comunal, ya cuando empieza como todo el desarrollo territorial,
y cuando empieza a aparecer las juntas de acción comunal, las juntas administradoras local, los grupos de planeación, los grupos de participación, lo llamaban a que orientara, porque el lugar que él siempre quiso ocupar, inclusive en las corporaciones, fue de asesor educativo, es de orientador, es de educador. Entonces, él la manera que tuvo para mí de manera transversal era lo educativo. La forma que él tuvo era devolviéndole a la gente la credibilidad y la confianza en que eran capaces y que era posible que tuvieran dignidad e identidad. O sea, no que la tuvieran, que la reconocieran y que esa dignidad y esa identidad no se las robaba absolutamente nadie. Que eso era un trabajo propio y que ese trabajo que era propio necesitaba siempre, por supuesto, ser alimentado. Ahora, Fede buscaba muchas ayudas, ¿cierto? O más que buscaba, cuando Fede fue haciendo como esto un poquito más grande, la gente creía en su discurso, la gente, y no podían dudar de un discurso que tenía una acción y una palabra. Fede fue acción y fue palabra. Fede decidió, o sea, Fede se fue del popular porque lo traslada. Si no, Fede aquí hubiese estado el resto de la vida, ¿cierto? Y además, después de eso, pide seguir en medio popular. O sea, Federico de toda la vida pidió una coherencia de vida. Desde sus inicios de trabajo con la comunidad, José Federico Carrasquilla Muñoz, o Fede, como era conocido por los habitantes del territorio, siempre motivó al trabajo grupal en comunidad, con el objetivo de que las personas crearan lazos de hermandad y confianza, para así poder materializar el proyecto alternativo de vivienda popular que se fundamenta en educar construyendo, desde la metodología de la lectura de la realidad, basado en 4 pilares que son ver, iluminar, actuar y evaluar. Esa misma filosofía que lo acompañó hasta sus últimos días en el hospital, donde seguía compartiendo su experiencia de haber vivido y seguir viviendo feliz en el medio popular. Cabe anotar que su casa fue construida desde el convite por las familias de las corporaciones que él fundó, bajo una simple premisa insinuada muchas veces en sus testimonios: un lugar sencillo y humilde para dormir. Catovi Radio promueve acciones, programas sociales y comunitarios que contribuyen al desarrollo y proyección de la comunidad en aspectos como el arte, la cultura, la comunicación, el deporte, los procesos de formación, la economía y otros aspectos de incidencia que se dan en nuestras comunidades. Estamos en el territorio. Hola, mi nombre es Beatriz Cortés, pertenezco a la Corporación Comunitaria Monseñor Romero y a Corvideco. Llevo 22 años en Corvideco, hoy soy la asesora general de las 2 corporaciones. Inicié aquí en el año 2003 como beneficiaria del proceso de vivienda. Hice parte de la junta directiva, obtuve mi apartamento. Ya cuando terminé de pagarlo me quedé como voluntaria varios años. Conocí el proyecto creado por el padre Federico Carrasquilla. La experiencia de haber conocido a Fede, no sé cómo describirla realmente, porque el poder compartir con Fede, el poder hablar con él, era algo liberador, sanador. Siempre que había una dificultad, o para cada dificultad, él tenía una solución, una alternativa. Siempre había una salida. Entonces era muy especial poder hablar con él y más cuando nosotros estamos aquí en la corporación que tenemos, digamos, mayor posibilidad, o teníamos mayor posibilidad de acceder a él. Entonces era pues todo un beneficio para nosotros, para mí en mi caso. El impacto que me queda o que creo es eso, ver que para todo hay una solución. También he tenido la oportunidad de compartir con gente de afuera, pues gente que no es de la corporación, y escuchar testimonios
del impacto, de los aprendizajes, de lo bonito que era compartir con Fede. Entonces eso es muy grato y por eso siempre yo recuerdo a Fede con mucha alegría, con mucho cariño y bueno, también nostalgia, obviamente. Continuamos nuevamente con Zaira en el contexto de la construcción. ¿Qué obras, tanto físicas como pedagógicas, orientaba Fede y cómo se beneficiaba a la comunidad? Bueno, en el territorio como tal, Fede impulsó desde lo material en obtener la vivienda, ¿cierto? Le importaba, pues, como les decía antes, que la persona fuera o tuviese una vivienda digna, ¿cierto? Desde ahí él tomó pues como opción, pero lo fundamental era como tal crear, tener la opción de mirar una persona o el pobre como otra forma de ser persona, no aislándolo, sino antes integrándolo. Bueno, a ver, ¿qué necesidades tiene usted? ¿Qué necesidades podemos ir solventando? Como le decía en algún momento una señora, bueno padre, pero es que yo tengo hijos para la escuela. Pero él decía, no, yo no tengo hijos, no es mi necesidad, es la de ustedes, pero bueno, venga, veamos qué vamos a hacer. Juntos vamos a ver qué vamos a construir. La necesidad parte de ustedes, no de nosotros, no mía, porque en este momento no tengo hijos. La necesidad de ustedes porque tienen los hijos, pero entonces, ¿qué vamos a hacer juntos? Y se empezaban a dar soluciones. Se empezaban a dar soluciones completamente. Ahí es donde Fede decía, bueno, vamos a la Secretaría de Educación, vamos a mirar cómo podemos construir un colegio, cómo podemos construir una escuela, pero que parta de la necesidad de ustedes, que sean ustedes los que van a hablar. Y yo pido que ustedes sean escuchados. O sea, se articulaban de cierta manera, con el fin de poder solventar esa necesidad. Interesante. Continuando en esta entrevista en la compañía de estas dos maravillosas damas, que tienen un trabajo y una labor social comunitaria de gran proyección y orientada con fundamentos muy fuertes. Desde lo cultural, ¿cuál era el impacto que tenía la labor de Federico y las organizaciones que fundó? Yo creo que había una cultura de colectividad, yo creo que había una cultura de entender que para Federico era muy importante y tenía muchísima fuerza cuando él veía que realmente la persona y la familia lograba obtener esa conciencia de valores que él tanto había trabajado, ¿cierto? O sea, yo creo que cuando Fede se dedica finalmente a que la gente creara esa posibilidad de resolver sus problemas, de resolver sus situaciones, iba creando una cultura de convivencia. Dentro de esa cultura de convivencia también se iba creando como una posibilidad de saber que lo que se me resolvía a mí de manera individual se iba volviendo una solución colectiva. Que si hoy yo tenía vivienda, la tenía por unos y otros que llegaban a hacer ayuda para eso, pero que mañana si yo ya tuviera vivienda tenía que seguir ayudando al otro y la otra. Entonces yo creo que hay una cultura propia de Fede y es la posibilidad no solo de que la persona resuelva su situación, sino además de que pueda ayudar a que otro la siga resolviendo. De que pudiéramos entender de que juntando las fuerzas y las energías íbamos a poder lograr resolver muchísimas situaciones. O sea, eso se iba a ir viendo incidido dentro de la misma comunidad. Yo creo que así fue creciendo como ese incentivo por la educación, ese incentivo por la posibilidad del deporte, por la posibilidad de otras acciones que nos juntaran, ¿sí? Que mejoraran la calidad territorial, que mejoraran también la posibilidad no solo de tener vivienda, sino la infraestructura en el territorio. Yo creo que lo de Fede, en términos culturales también, había ahí una búsqueda muy profunda por un conocimiento propio de la gente y que la gente poseía ese conocimiento y que la gente lo que necesitaba era tomar conciencia de esos saberes. Seguimos en el contexto actual con Zaira. En la actualidad,
¿Qué proyectos y acciones se siguen trabajando desde la orientación de Federico? ¿Quiénes son los beneficiarios y hacia dónde van orientados esos beneficios? Bueno, en el momento seguimos como corporaciones, 2 corporaciones de base que él fundó. Una en Bello, que se llama Corporación Comunitaria Monseñor Romero, y otra en el Popular 1 que se llama Corvidel. Seguimos trabajando desde el educar a través de la vivienda. Seguimos formando y seguimos autogestionando y autoconstruyendo, que es una de las características como tal de las corporaciones. El que podamos desde la autogestión buscar personas que nos ayuden o nos alivianen costos, como un arquitecto, como un ingeniero civil, como muchas otras personas, como abogados, que nos ayuden con el tema legal, con el tema constructivo y con el tema pues como tal de vivienda. Desde la autogestión venimos trabajando desde los convites, no se pierde pues esa tradición, eso que Fede nos enfocó y nos recalcó tanto o nos inculcó tanto, que el convite era prioritario o primordial en el trabajo corporativo, donde se trabaja desde la convivencia, desde la relación, porque para él era muy importante la relación. Si usted tiene una relación con una persona, independiente cual sea, te hace una persona de bien. Bueno, ahí en cuanto a esto, seguimos construyendo viviendas, seguimos con ese legado. De hecho, recordar el día de la resurrección de Fede decía y enfatizaba demasiado no perder ese legado, continuar con ese legado, trabajar por él. Y de cierta manera, desde la educación popular o como tal, desde la relación con el otro, tratar que las personas que vayan llegando a la corporación, al territorio, a la comuna, vayan conociendo un poco más de lo que somos y de lo que hacemos. En el momento seguimos construyendo viviendas, como decía, ya hemos entregado desde que Fede, pues desde la resurrección de Fede, hemos entregado ya 5 viviendas. Tenemos 5 viviendas ya que hemos entregado y en estos momentos estamos en construcción de una y en pro de seguir pues como construyendo viviendas para las personas que hacen parte de la corporación, de las corporaciones, teniendo en cuenta y claro que lo ideal es seguir cultivando ese amor por la corporación y que muchas personas hagan parte de ello. Queremos agradecer a nuestras invitadas por darnos la oportunidad de conocer más de cerca este trabajo, esta labor, esta cercanía con la comunidad de a pie, con la gente que siente, que vive, los que tuvieron la oportunidad de conocer en vida a Federico, compartir con él, caminar con él, trabajar con él, estar con él de la mano haciendo cosas que impactaron positivamente a la comunidad. Zaira, gracias por acompañarnos en este espacio dedicado a esa noble causa de Federico Carrasquilla. No, a ti Charlie y a Catoy por tenernos en cuenta, porque lo ideal es seguirnos articulando como corporaciones, fundaciones, entidades y seguir dándonos a conocer y obviamente teniendo en cuenta el legado que hoy Federico Carrasquilla, que hizo parte de esta comuna, nos sigue dejando y sigamos impulsando esto para, claro, ser cada vez más grandes y ser más amplia la obra de él. Muchas gracias. Caterina, agradecemos tu participación en este espacio que nos acerca a esa maravillosa época de inicio y transformación del territorio, especialmente en Popular. No, agradecerles profundamente a ustedes. Yo creo que esto es una posibilidad y una oportunidad también para seguir manteniendo la comuna viva y para seguir manteniendo al Popular viviendo y latiendo. Yo desde que Fede resucitó, yo tengo una frase y es que a Fede no solo hay que mantenerlo vivo, sino viviendo entre nosotros. Y parte de lo que siento y comprendo que tenemos que seguir haciendo es que se ocupó toda la vida del pobre y nosotros nos tenemos que seguir ocupando de mantenernos juntos y juntas y los otros de ayudarnos a seguir manteniendo estos territorios y estos procesos. Amigos oyentes, agradecemos su atención en este episodio de la serie radial Comuna 1, la Utopía Nororiental. Les habló Carlos Alberto Torres Viloria Charles, invitándoles a continuar conectados a través de nuestra señal de audio www.catovi.co y nuestras redes sociales, aplicaciones y plataformas Catovi Radio, Facebook, Instagram, X
y YouTube. Este producto es realizado con recursos públicos priorizados por habitantes de la Comuna 1 Popular a través del Programa de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo. Catovi Radio presentó Comuna 1, la utopía nororiental. Un programa que nos habla sobre el contexto de la comuna. Cómo se ha dado su desarrollo social, comunitario, su mayor potencial, características y aspectos relevantes que muestran a la comunidad como espacio para vivir, compartir y construir. Comuna 1. La utopía en la esquina nororiental de Medellín.